pues entonces os presento a los siguientes, ya que me han dado la posibilidad en esta primera parte de la mañana de acompañaros. Quiero que os presento a las siguientes personas que quiero que os hablen, porque saben mucho de estos entornos digitales que ya no son la comunicación, sino que ya son otro tipo de herramientas que nos pueden acompañar en la gestión y el control de la diabetes. Así que voy a pedir que me acompañen a la doctora Cintia González Blanco, endocrino del Hospital de la Santa Cruz y Sant Pau de Barcelona, coordinadora del Grupo Diabetes 2.0 de la SED. Por favor, Cintia. Investigadora del CIDO. Ana Isabel Castellano Rodríguez, que es enfermera educadora en diabetes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Ana, ¿cómo estás? Vale, Bienvenida. Ana está haciendo un esfuerzo importante porque ha sufrido una pequeña intervención quirúrgica esta semana, así que la vamos a mimar y cuidar mucho. Patricia Santos, por favor, periodista también, persona con diabetes y autora del blog Vive tu Diabetes. Patricia, buenos días. E Iñaki Lorente, psicólogo, educador de la Asociación Navarra de Diabetes ANADI, miembro del Grupo de Diabetes de la SED y amigo. Bueno, la idea es hablar, el título de esta mesa es de la telemedicina, la comunicación entre la persona con diabetes y su equipo médico. Veníamos de hablar de la comunicación entre personas, pero ahora ya damos un paso más allá y hablamos de la comunicación también con los profesionales sanitarios. Pero antes me vais a permitir que le demos la enhorabuena también a Cintia, porque ayer les han dado un premio muy importante en este sentido. La asociación... La asociación, corrígeme, la Asociación de Diabetes de Cataluña ha reconocido la labor que el grupo de profesionales de la endocrinología en el Sant Pau, en el Hospital Sant Pau, han propuesto un proyecto para que las redes sociales, de las que estábamos hablando ahora, sean una alternativa educacional para las personas con diabetes, ¿correcto? Os han subvencionado y la idea es que os pongáis a trabajar en... Soy una becaria, como decía, correcto. Decía, el pasado me he rejuvenecido, he pasado de adjunta a becaria. Y ese proyecto, los próximos días, en los próximos meses, ¿qué vamos a ver? ¿En qué consiste? ¿Qué vais a hacer? Bueno, la idea es estructurar, somos unos grandes defensores de la educación, creo que ya lo sabéis, ¿no? Los que me conocéis por redes, siempre repetimos, educación, educación, y como decía Pilar, la educación es el tratamiento, no es que forme parte, es que es el tratamiento, y sin eso lo demás no funciona. Pero también soy una gran defensora de las redes y creo que debemos de ser capaces también de adaptarnos a lo que la gente ahora, a cómo ahora la gente se mueve y cómo la gente ahora se está comunicando. Es lo que hablabais ahora, lo que decía Pedro con el movimiento FF Paciente. La gente se comunica a través de las redes. Entonces, lo que hemos querido es realmente estructurar un programa utilizando las redes sociales. En este caso, utilizaremos Facebook para llegar a la gente. Y en este caso lo que el grupo, digamos, piloto va a ser aquellas personas que inician la monitorización con todo el tema de la subvención, con el boom que va a venir. Creemos que es una manera además de llegar a más gente y de que aprovechar la interacción de las personas, porque ese grupo se irá enriqueciendo y el nuevo llegará con gente que ya lo lleva, que enseñará al que llega. Es decir, pensamos que va a ser mucho más enriquecedora la educación de esa manera que de la manera tradicional, y esperemos demostrarlo. Tenemos 2 años para demostrarlo. Yo espero llegar antes, pero... En 2 años nos lo cuentas. En 2 años os lo cuento. Porque ¿qué situación, Iñaki, vive la telemedicina hoy en diabetes? Iñaki, Ana, Patricia, ¿qué momento, qué visión tenéis vosotros de la actualidad de hoy? Ya, yo igual cojo el micrófono. ¿Claro? Sí, porque no te han puesto. Sí. Bueno, he cogido uno a ver si funciona. Este igual funciona. Están encendidos los dos, pero igual no están abiertos. Ya sabéis que el tema del sonido en los eventos y la diabetes... Bueno, de momento voy a hablar así, ¿vale? Para algo vienes de donde vienes. Para algo es navarro y sé que se ¿Qué note. nos come? 2 micrófonos en la mano y hablando a viva Espera, ponte esto. Que llega. Gracias. Ahora sí, vale, Iñaki. gracias. Bueno, yo creo que la telemedicina es una herramienta más. Yo creo que es muy interesante, como todo, siempre que se utilice bien. Quiero decir, a mí el miedo de la telemedicina, lo que me da miedo en la telemedicina es cambiar la visita presencial por la visita a través de la pantalla del ordenador. Y ahí ya como psicólogo, yo será por deformación profesional, me parece que es mucho más difícil
poder llegar. Pero como complemento puede estar genial porque tiene muchísimas ventajas. La accesibilidad, no pierdes tanto tiempo en ir al médico, en solicitar, todas estas cosas. O sea, tiene muchas ventajas, pero hay que tener cuidado porque cuando hablan de la palabra optimización, a mí me echan a temblar las piernas. Y ese es un poco el problema. Ana. Yo la verdad es que pienso prácticamente como él, que no puedes sustituir la presencial por la telemedicina. Lo que hace flexible es el contacto entre medias de unas consultas y otras presenciales con la telemedicina, que lo pones como más a demanda del paciente, la necesidad que tenga de hablar con la educadora o con el médico y entre ellos puedan hacer una pequeña, no presencial, pero ya parecida porque les ayudas. Patricia, ¿qué cambia la telemedicina en la vida, en el día a día de una persona con diabetes? Sí, precisamente es lo que iba a comentar. Estoy totalmente de acuerdo con Iñaki y con Ana, pero considero que al final tenemos un gap en el punto de cuando tienes una visión anual, una revisión anual, semestral, pero hay momentos en la vida del paciente en el que surgen unas dudas que no pueden esperar 6 meses a ser resueltas y que a veces incluso en atención primaria no tenemos la formación del profesional sanitario que nos pueda dar una ayuda para continuar en el día a día. Creo que la telemedicina sería ese gap, ¿no? Es decir, cubrir ese vacío de posibilidad que tiene el paciente de contactar con su endocrino, con su enfermera o con su educadora. No como un sustitutivo de la visita presencial, sino como un acompañamiento, que es lo que estábamos comentando, ¿no? Sí, yo estoy... Ay, no, que yo tengo. Que soy la privilegiada del banquillo. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, nosotros que la telemedicina la tenemos integrada en la agenda desde el 2012, si no me equivoco, siempre es un además de, nunca es un sustituto de, como sustituto, y no se me olvidará la frase de hace unas semanas, la jornada pre-Diabetes Experience Day, en el que Jesús Blanco dijo: lo que puede hacer un mono entrenado, eso no es medicina. Claro, mirar los datos y darte eso no es telemedicina, es un complemento, es un además de, y es un acompañamiento, y si no, no estamos haciendo bien la telemedicina, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Qué falta para que la telemedicina sea eso que estamos pensando todos, esa solución, sin llegar a la optimización, que es una palabra feota? Pues yo creo, teniendo aquí, por ejemplo, la doctora Monerio, no sé si estará de acuerdo, entre otras cosas, que sea reconocida como parte de la actividad asistencial, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, que sea reconocida e incluida dentro de las agendas para que nos permita a los profesionales de la diabetes tener una estructura y tenerla integrada y dar ese acompañamiento, pero dentro de una integración, de una estructura y de un reconocimiento. Yo creo que eso, desde el punto de vista de los profesionales, probablemente sería algo importante, ¿no? ¿Y eso no cambia la relación médico-paciente? ¿O eso ya está cambiando entre el médico y el paciente con diabetes? Claro. Iñaki. Yo creo... por supuesto que está... A mí me ha encantado lo que has dicho antes, es decir, antes era, cuando estudiábamos en comunicación, era emisor, receptor y medio, y ahora ya no se sabe dónde está el medio, porque el propio emisor puede ser un medio para llegar a otro lado. Es decir, yo creo que todo eso está cambiando y no está mal, está muy bien, porque enriquece la comunicación. Pero desde luego lo que hace falta es que sea por lo menos, no sé si bidireccional o ya multidireccional, pero desde luego esos tiempos en los que el profesional sanitario prescribía y el paciente acataba están ya en el olvido, espero por lo menos. Yo creo que también el sistema vertical que había antes tradicional está cambiando. Hay pacientes que todavía necesitan ese sistema porque no son capaces de hacerse con las redes. Son gente normalmente con mucha edad, no han nacido con ello, pero los que han nacido con ello se hacen con las redes rápido. El único problema que tenemos es que cojan pues, material que no es interesante para ellos. Por favor. Perdón, sí, porque me ha gustado mucho tu matización, es verdad. Yo creo que no es que lo de ahora es mejor que lo de antes. Yo creo que lo guay es hacerte entender. Y si un paciente necesita que sea tradicional la entrevista, pues que sea tradicional. Pero el objetivo es que el paciente se lleve aquello que tú quieres que se lleve, ¿no? Y buscar el medio que sea el adecuado. Puede ser las redes sociales o puede ser la consulta presencial o la telemedicina.
Añadir también a eso que, no, bueno, pues antes en el sistema vertical muchas veces el paciente que tenía un poco más de formación, ¿no? Incluso no se sentía cómodo diciéndole al médico, oye, creo que esto no es lo adecuado, pero después te ibas de la consulta y no acatabas lo que te decía tu médico, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez que me decía, oye, pues ponte tal, y yo llegaba a casa y la realidad que me encontraba era otra. Ahora creo que bueno, pues el avance que tengamos en telemedicina, ya no en cuanto a cubrir esos vacíos que tenemos, sino también en las aplicaciones que usamos, el compartir datos, permite que el paciente al final pues tenga una formación, pueda ir a su médico y compartir y trabajar juntos en el mejor ajuste de los tratamientos. Y eso creo que es beneficioso no solamente para nosotros, sino también para ellos, porque al final es un tratamiento personalizado, es decir, no podemos seguir las mismas guías para cada una de las personas que van a la consulta. Sí, yo poco más que añadir, que yo creo que lo que estamos hablando un poco es decisiones compartidas, que es lo que hasta ahora parece que no existía, ¿no? Era esa estructura más vertical, pero también lo que has dicho, Ana, hay gente que sigue queriendo que la decisión no sea compartida, que tú le digas. Yo creo que la grandeza nuestra desde el otro lado de la mesa, que a mí me gustaría muchas veces que la mesa no estuviera y que fuera como en la red, que no hay mesa, pero bueno, desde ese lado lo que tenemos es que saber reconocer qué es lo que necesita la persona que está ahí. Necesita compartir, necesita acompañar, necesita que tú le guíes, qué es lo que necesita, y adaptarte. Es decir, ni lo anterior es malísimo ni lo de ahora es buenísimo, sino lo que es bueno es lo que esa persona necesite, y es lo que tenemos que aprender a distinguir. Es que yo creo que hay gente que todavía es pasiva en su tratamiento. Mucha. Igual que está creciendo de forma exponencial los que son activos, hay todavía gente pasiva y hay que estar en los dos lados. Sí, sí. Yo, si quieres que te diga la verdad, desde mi punto de vista, que llevo poco tiempo en esto, a mí me gustaría tener una plataforma que fuera institucional, de calidad, en la que se pudieran volcar todos los datos y tuvieras unas prestaciones independientes. De forma que tú te fijas en una cosa y no tienes que ya romperte la cabeza que este me trae uno, que este otro me trae... Porque yo estoy acostumbrada a trabajar con Eminence y ya. En cuanto me empiezan a venir, que vienen, porque viene gente joven y viene tienes que empezar a buscar a alguien que te empiece a explicar cómo funciona esto, aunque luego más o menos todo son muy parecidos, pero te ves en un sitio en el que te está enseñando el paciente. Mira, esto me lo he bajado yo en el teléfono, esto se hace así, y claro, tú ahí con los ojos diciendo, pues enséñamelo, para que el próximo que venga sepa yo manejarlo. Entonces, si hubiera una plataforma general en la que tú te pudieras fiar, porque lo estamos utilizando todos igual, vamos, eso sería para mí una bendición. Pero, ¿dónde hay más resistencia? ¿En el paciente o en el profesional sanitario? Porque la propuesta común de trabajo yo creo que es obvia. Iñaki es el creador de ese mensaje de que cuántas decisiones toma una persona con diabetes al día. Bueno, yo se la copié a Dani Rollo. Pues yo le decía a Dani Rollo a que las contara, sí. Pues perdón por el copyright de Dani Rollo. Y eran 30, sí. 30 decisiones al día. Eso al final son, al año, casi 9.000 decisiones Sí. Relacionadas con la salud de una persona. Eso lo tiene que hacer uno solo durante muchas horas en soledad. Entonces, no entender que esto forma parte de un equipo, ¿no? Que un profesional sanitario y médico tienen que formar parte de un equipo, es no entender la realidad de la diabetes, ¿no? ¿Dónde está la resistencia más, como decía al principio? ¿En el paciente o en el profesional? ¿O es un 50-50? ¿Qué opináis? Yo creo que así. Mójate, que hay muchos pacientes. Sí, no, yo de verdad que creo que la gente joven normalmente no tiene resistencia ninguna, pero la gente que tiene más edad, la que no ha crecido con ello, les cuesta mucho. Pero que también yo pienso que eso es normal. Hay que ayudarles a manejarlas y que sepan también de qué información pueden coger lo bueno. No buscar en Internet y encontrarte con algo que si ellos no lo ven de forma crítica, están perdidos. ¿Sabes? Tienen que saber hacerlo y saber rebatir esa cosa que están viendo, si es verdad o no es verdad lo que están leyendo en Internet. Pero una persona mayor utiliza Facebook, utiliza sí, WhatsApp. ¿sabes? Mi padre lo utiliza, ¿eh? Por eso digo... Mi padre a mí me asombró en su momento y sabe manejar muchísimas cosas. Ahora, también es verdad Igual estamos que te partiendo manda un entonces de una correo y te premisa, dice... Errónea a veces. ¿no? Mira lo que he visto en Internet. Digo, es que eso no es verdad. ¿Sabes? Entonces, lo que decían antes, es que se creen muchas cosas que se ven en Internet que no son reales.
Yo creo que la resistencia muchas veces parte también de un papel personal, ¿no? Es decir, creo que hay veces que el profesional es más resistente a hacer un cambio en su metodología de trabajo y hay pacientes que se involucran o se involucran menos. Creo que volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Que cada uno al final decide cómo gestionar su enfermedad y cuánto formarse en su propia patología. Y al final son muchísimas decisiones al día que requieren que el principal interesado en aprender sea el paciente y que, por supuesto, el profesional sanitario te permita compartir todas tus inquietudes con él para que te ayude de la mejor forma posible. No hay que perder de vista, y creo que esto es importante, que nosotros podemos tener mucha formación como pacientes, pero que el profesional sanitario es fundamental en nuestro tratamiento y cada vez que vamos tenemos que percibirlo como que, y él debe percibir también en nosotros una comunicación bidireccional en el aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Yo creo que hablando de resistencias, resistencia al cambio y siempre miedo a salir de la zona de confort hay, y en este caso yo creo que hay más resistencia por parte del profesional, porque el paciente activo, el paciente implicado, el paciente experto hace que el profesional salga de su zona de confort, porque le obliga un poco ya a no ser él que te digo, yo te bendigo y tú sales de aquí con mis bendiciones y con lo que yo te estoy diciendo que tienes que hacer. Y esto yo creo que al profesional le está costando mucho adaptarse a este nuevo modelo de persona. No, es que yo ya vengo con la información y yo vengo a que tú me complementes o a que tú me acabes de ayudar, o yo ya vengo con mi páncreas hecho, ¿no? Esto ya es lo más de lo más, ¿no? Dentro de, bueno, pues en lugar de sentirnos incómodos, aprendamos. Tenemos tanto que aprender que yo es que... Pero bueno, es verdad que hace que el profesional se sienta incómodo en este nuevo rol. No, pero es cierto, por ejemplo, yo veo una tendencia, ¿no?, que cambia y que cada vez hay más implicación del profesional sanitario en adaptarse a esta nueva tendencia en la que el paciente pues, tiene mucha información, ¿no?, como por ejemplo el páncreas artificial. Es decir, hablando con personas que viven con diabetes y que se están montando, ¿no?, su propio páncreas, una de las preguntas que le hacíamos, ¿no?, era de, oye, ¿y cómo lo percibe tu endocrino cuando tú vas y le dices, oye, me he montado esto, no está concebido, el sistema no me cubre cuando yo monto esto? ¿Qué piensa él? Y al final te comentaba, ¿no?, que en un principio el endocrino no sabía cómo afrontarlo, pero que la siguiente vez que fue le dijo, oye, por favor, cuéntame, porque me parece muy interesante hacia dónde va la evolución del paciente en su autogestión. Y creo que cada vez, y es muy positivo que el profesional se implica cada vez más y entiende que es una relación recíproca, ¿no? Es decir, que todos aprendemos de todos. Bidireccional, sí. La tecnología sin duda ha venido para quedarse. Ahora faltará que la democraticemos. Por supuesto. Yo creo que el problema, a ver, yo un poco respecto a las resistencias, yo creo que no se puede plantear el porcentaje de pacientes que se resisten al cambio y el porcentaje de profesionales que se resisten al cambio, ¿no? Yo creo que lo que ha cambiado es el paradigma. Antes tú ibas a la consulta y quien marcaba el ritmo de la sesión era el médico o la enfermera o el enfermero. Y ahora, pues, no es así. Y eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Por tanto, el que se resista es el que no quiere evolucionar, sea paciente o sea profesional. Y la misión del interlocutor será impulsarle hacia la responsabilización del paciente en su tratamiento. Aprovechando que tienes el micro y como última cuestión, y me gustaría conocer la opinión de todos vosotros, quiero hablar del apoyo emocional de una persona con diabetes, porque la tecnología efectivamente en diabetes y fuera de la diabetes nos permite hacer muchas cosas, pero es fría. El contacto humano no lo tenemos. ¿Qué importancia tiene el apoyo emocional en una persona con diabetes cuando estamos hablando de todo esto, en este escenario? ¿Qué te va a decir un psicólogo? Joder. Bueno, pues te la he puesto para que me lo... Te la has puesto a huevo. No, pues es verdad. Yo creo que el apoyo emocional en la diabetes... Es que la diabetes es una enfermedad... Yo creo que hay otras patologías también que también les pasará seguramente, pero hasta donde yo conozco es la patología que más depende, que más decisiones tiene que tomar el propio paciente. Y eso pesa, sobre todo cuando es una enfermedad crónica. Con lo cual, eso va minando. Y dice, ya, pero es una tontería. ¿Qué más da echar un cazo de lentejas o dos? Pues mire usted, no da lo mismo, ¿no? Y esas decisiones constantes, que no son radicales, que no son decisiones de vida o muerte, pero son constantes durante un día, una semana, un mes, un año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, pues al final pesa. Y uno solo es muy difícil que pueda soportarlo bien. Por tanto, a mí me parece importantísimo no solamente que tenga apoyo emocional la persona y que tenga gente con la que en donde apoyarse para tomar esas decisiones, sino
que además debe tener la comprensión de la propia situación por parte de los profesionales. Y es ahí donde a veces me he encontrado yo con algunos pues que no comprenden también, ¿no? En el tienes que, o ¿qué has hecho para tener esta hemoglobina? Pues ahí, pues a veces... bueno, Sí, totalmente. me callo. Sí. Es un placer Al escucharte. principio me encontraba cuando empecé a trabajar que me venían pacientes y me decían, vengo que me eches la bronca. Y yo digo, ¿pero que te eche la bronca? ¿Por qué? Dice, porque sé que he hecho. Digo, pero si tú lo sabes, ¿yo por qué te voy a tener que echar la bronca? Digo, yo entiendo que esto es de muchos años, que cansa y que necesitas a alguien con quien hablar y contarle tus penas, incluso llorarte. Pues ahí estás para ayudar, para volverle a recordar lo que tiene que hacer, que sabe lo que tiene que hacer, pero necesita que alguien se lo vuelva a recordar, pero nunca para echar una bronca. Totalmente. Porque además es que te encuentras, acto seguido, te vas a encontrar a la otra persona de uñas. En cuanto llegues y le digas, tienes, y dices, y te quedas. Se marcha y a ti te deja así mirando. Vamos, pienso yo, ¿eh? Sí, no, eso es terrible, ¿no? Conocer a gente que ha dejado de acudir a las consultas porque lo único que recibía era broncas y broncas y broncas, y llegar a falsificar las cosas o voy a tener hipoglicemias para que me baje la glicosilada, para que no me echen la bronca, y eso cuando te lo cuentan se te ponen los pelos de punta y dices, que estamos para acompañar, no estamos para echar la bronca a nadie, no somos... ¿no? Nuestro papel es acompañar lo que podemos, porque evidentemente es lo que decía, son 5 años, 10 años, 20 años, 30 años... en el que nos veis ¿cuántas veces al año? ¿Cuántas veces al año nos veis? ¿3? Yo a la 4? mía, Yo a ti una. yo a ti más que a mi médico. Pues evidentemente, al menos cuando nos veis, que sintáis ese acompañamiento y que si lloras no me tengas que pedir disculpas por llorar en la consulta, ¿no? Llora, que hoy es lo que necesitas, hoy no necesitas que hablemos de la glicosilada. Y ese acompañamiento y ese apoyo emocional yo creo que es parte fundamental. Yo siempre reivindico, aprovechando que está el psicólogo aquí, necesitamos psicólogos en las unidades de diabetes, o sea, tecnología sí, pero psicólogos en las unidades de diabetes, por favor. O sea, lo necesitamos, es para mí lo más importante, el apoyo emocional a las personas, la tecnología también, pero el apoyo emocional y no lo tenemos, y muchos de nosotros no tenemos tampoco las herramientas a veces para saberlo dar, pero evidentemente broncas no, al menos broncas no. Sí, yo me gustaría contar una anécdota. Yo fui diagnosticada en el 97 y en el 99 me acuerdo que tuve un periodo endocrino que justo antes de entrar en la consulta mi madre y yo siempre nos poníamos, por favor que todo vaya bien, que por favor que todo vaya bien, para que no nos echase la bronca. Y en cambio ahora tengo una endocrina, ¿no? Que yo vivo en Madrid y sigo empadronada en Sevilla porque no la quiero perder por nada del mundo, precisamente por ese apoyo emocional. Y creo que es súper importante. Y aparte del profesional sanitario, pues también los eventos como el Diabetes Experience Day, ¿no? Lo comentaba en Alicante, que es súper potente para las personas que se inician una enfermedad, ver personas que viven con la misma patología, que se puede vivir, es decir, es una enfermedad crónica y puede haber complicaciones, pero que con un buen control se puede sobrellevar, y ver personas y profesionales que participan en estas charlas y te dan ese apoyo emocional, aunque no sea en la consulta, pero que existe en las redes y en otros canales digitales, creo que es súper positivo. Pero sí, el profesional y los psicólogos los necesitamos. Sí. Bueno, ahí va, para los profesionales que salían en Mentimeter que había, va mi recomendación. Una caja de Kleenex de 100. Tener una caja de Kleenex en la consulta es fundamental, porque solamente con eso ha solucionado la mitad de los problemas de apoyo emocional. Porque no hay nada peor que tenga una persona que esté emocionada y que se ponga a llorar, que estar pensando que se le va a correr el rímel o tal, no, o que se le cae el moco, no. Si tú le das un pañuelo, le estás dando en ese momento lo que necesita, y ese es el apoyo emocional que necesita en una consulta. Nada de chapas, de no sé qué, sino un pañuelo de papel, sin más. Es fácil, ¿eh? Yo creo que la dirección del hospital puede asumir las cajas de... ¿no? Sí, totalmente. Y ya, para completar la faena, si alguno se siente incómodo viendo llorar a otra persona, porque sobre todo cuando somos adultos pues nos da miedo llorar, pensar lo que decía Julio Cortázar en uno de sus escritos, que tenía un escrito de instrucciones para llorar, se titula, es muy bonito, y al final acababa tiempo medio del llanto 3 minutos. O sea que si aguantéis 3 minutos, deja de llorar seguro. Aprovechando que tenemos a Elena y que estáis vosotros aquí, lanzamos una nueva pregunta. ¿Participamos? Venga, vamos a participar todos. ¿Tenéis el móvil encima? No me lo he dejado. Bueno, te dejo el mío.
No, contesta tú, participo en común con Patricia. ¿Propondrías a tu médico o educador Sí, yo si fuera paciente, sí. una app para hablar entre consulta y consulta? Decimos que sí, ¿no? Decimos que sí. ¿Qué quieres que salga? ¿Que sí? Vale, pues decir que sí. La Decir que sí. pregunta es entre consulta y consulta, que está muy bien planteada. Sí, porque hablar en la consulta con una app igual es un poco más raro, ¿no? Hay un reticente. Que no levante la mano. Es broma. 2. 3. Va creciendo el no, 4. Eso porque le ven mucho. Sí, efectivamente, esa resistencia 5. de la que estamos hablando existe, ¿no? Claro. Lo que no sabemos si es una persona con diabetes o un profesional, claro, ¿no? Claro, efectivamente. Eso es lo que habría que identificar. No sé si tenemos otra pregunta más. No, está bien. Vale. Pues gracias, Elena. Gracias a los 4, Iñaki, Ana, Cintia, Patricia. Ha sido un placer. A Iñaki te escuchamos dentro de un ratito. Y ahora nos vamos a quedar escuchando a Cintia. Qué una cansina charla soy, que nos ¿no? ha preparado. Y muchísimas gracias a ellos. Este aplauso.